Buenos días, compañeros. Oh, Buenos días, Edil. su merced, creo que Señor. si podemos ir iniciando, son las 8:30, mientras llegan los demás compañeros. Entonces, espera. Entonces, si quieres, Edil, ¿le puedes dar inicio? Bueno, listo. Buenos días. No se le Siendo las escucha bien. 8, Ahora buenos sí. días, siendo las 8:30 de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, iniciamos la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente con llamado a lista de verificación de quórum y llamado a lista de otros ediles de otras comisiones. Buenos días, ediles y edilesas, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, convocados y convocados para el día de hoy, sábado 15 de noviembre del 2025, en Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Me permito registrar presencia de ediles y edilesas de la comisión y de otras comisiones. Natalia Guarnizo Lesmes, Jessica Andrea Costa Montenegro, Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, en la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de la Junta Administradora Local de Engativá. Con mi saludo a la ciudadanía engativeña, que nos habrá de seguir en las redes sociales para su control, a las compañeras de la administración presentes en el recinto, al resto de la Junta Administradora Local, hasta señora secretaria. Le informo, honorable presidente, que no hay quórum de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente, pero me permito registrar la presencia del edil José Cornelio Hernández. Edil Fidel. Para usted, para Nicole, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo para los funcionarios presentes en la mañana de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Bueno, habiendo llamado lista y verificado que todavía no hay quórum, le damos un receso mientras llegan los demás miembros de la comisión para iniciar la sesión propiamente dicha. Listo, Edil.
Edil Fidel. Buenos días, levantamos la sesión, perdón, el receso, ya habiendo llegado la presidenta de la comisión. Me permito registrar la presencia del edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, invitados, invitadas del día de hoy, las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña presente, gracias. De la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos los compañeros y compañeras, los invitados a la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Le informo, honorable presidente, que hay quórum de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Bueno, Muchas habiendo gracias. quórum, traslado la presidencia a Natalia, a la presidenta Natalia. Y ya. Muchas gracias, Edil Fidel. Bueno, contando con quórum para la sesión, por favor, leemos el orden del día para someterlo a aprobación. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto tema principal, lectura y análisis del proyecto de acuerdo número 04 del 2025, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Convocados para el día de hoy, Alcaldía Local de Engativá, Andrea Larcón Bernal, Jennifer Alexandra Nieto Rojas, Edgar Alfonso Forero Tovar. Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, Jorge Ballén, referente político de infancia, Gisette Díaz, responsable del Centro Amar, localidad de Engativá, de la Subred Norte, Diego Mauricio Ordóñez Bedoya, María Camila Arias Martínez. Por parte del IDEPA, María Imelda Romero. Por parte del CLONA, Jorge Enrique Ballén Mendibelso, referente político público de primera infancia y adolescencia y secretaría técnica del Colmen. No tenemos inscritos para el día de hoy. Quinto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, señorita presidenta. Muchas gracias, Pili. Una vez leído el orden del día, me permite someterlo a aprobación. Por favor, los ediles de la comisión que estén de acuerdo en aprobar el orden del día, levantar su mano. Aprobado por el edil Fidel y por mí. Siguiente punto. Tercero, tenemos la correspondencia del radicado 1600, soporte técnico indisponible por el cierre contable definitivamente del mes de septiembre del 2025. Tenemos el radicado 1601, viene del IDEPA, convocatoria sesión extraordinaria al Consejo Local de Protección y Bienestar Animal. Tenemos el radicado 1602, viene de Bogotá Limpia, visita base de operación Bogotá Limpia para el 19 de noviembre del 2025. Tenemos el radicado número 1604, viene del DILE, respuesta parcial solicitud de información en la sesión del 16 de octubre del 2025. Tenemos el radicado 1606, viene de la Subred Norte, confirmación asistencia a la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente para el día 15 de noviembre del 2025. Tenemos el radicado número 1607, viene de Atenea, informe y respuesta al cuestionario para la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte para el día 18 de noviembre del 2025. Tenemos el radicado 1608, viene de la Secretaría de Educación, DILE, respuesta a sesión de la Junta Administradora Local de Engativá, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte para el día 18 de noviembre del 2025. Está leída la correspondencia, señorita presidenta.
Gracias, Pili. En este punto del orden del día, ¿alguna edil desea el uso de la palabra? Edil Fidel, ¿me concede el uso de la palabra, por favor? Tiene el uso de la palabra, presidente. Gracias. Bueno, tal y como lo manifestó Pili, llegó una invitación por parte de Bogotá Limpia para que vayamos a las instalaciones, nos puedan explicar un poco cómo va a funcionar el tema de modelos de basuras, considerando que ya el contrato se va a acabar. Entonces, el día miércoles, la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente sesionará desde las instalaciones que tienen acá en Engativá, en Bogotá Limpia. Los demás ediles de las otras comisiones que deseen acompañarnos están cordialmente invitados. Entonces, agotado el punto de la correspondencia, siguiente punto. Cuarto tema principal, lectura y análisis del proyecto de acuerdo número 4 del 2025, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Los convocados y convocadas para el día de hoy mencionados anteriormente. Muchas gracias, Pili. Entonces, en este punto del orden del día, vamos a volver a dar lectura al proyecto que se radicó. La Dilesa Lina hizo un alcance en el cual pues se modificó el comité que ella quería dejar, pues considerando que esto también nos podría generar duplicidad con el CLONA, y únicamente este proyecto de acuerdo pues iría encaminado a la conmemoración, considerando las solicitudes que hizo el edil Fabián y la Iglesia Camila, pues se busca dejar como unas acciones afirmativas en el marco de la creación de este acuerdo. Entonces, voy a proceder a leerlo para que uno, pues ustedes puedan hacer sus apreciaciones que consideren, para que la edilesa Jessica, como ponente del proyecto, pueda dar continuidad, y asimismo, pues convocamos a las entidades que estarían vinculadas eventualmente a este proyecto, con la finalidad pues que también nos comenten qué apreciaciones hay frente a este. Sí, entonces están invitados, como dijo Pilar el día de hoy, IDEPAC, Subred Norte, Secretaría de Integración Social y Alcaldía Local. Entonces me voy a permitir leer el acuerdo. Entonces, proyecto de acuerdo número 04 del 2025, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Memorando. Para Junta Administradora Local de Engativá de Ediles, Junta Administradora Local de Engativá, radicación de proyecto de acuerdo local, respetada corporación, con el fin de que se surta el trámite correspondiente, nos permitimos radicar ante la corporación el proyecto de acuerdo local, proyecto de acuerdo número 4 del 2025, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y se dictan otras disposiciones, junto con su exposición de motivos y fundamento legal de autoría de los ediles de la Junta Administradora Local de Engativá. Cordialmente, Lina Ornella Pinzón Arias, edilesa Engativá, partido Mira, anexo el enunciado en 10 folios. Proyecto de acuerdo número 4 del 2025, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. Primero, objeto. El proyecto de acuerdo tiene como objeto que la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se realizará cada 19 de noviembre para rendir un homenaje a las víctimas del abuso sexual infantil y explotación sexual infantil, a sus familias, a la ciudadanía, mediante la entrega de la rendición de cuentas, informe de avances de implementación de acciones en la prevención del abuso sexual infantil en Engativá y las demás estrategias de prevención realizadas por la administración local. 2. Iniciativa y competencia. Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 69.
Atribuciones de las juntas administradoras locales de conformidad con la Constitución, la ley, los acuerdos del Consejo y los derechos y los decretos del alcalde mayor corresponde a las juntas administradoras locales, numeral 19. Ejercer las demás funciones que le asigne la Constitución, la ley y los decretos del alcalde mayor. Artículo 75. Acuerdos y decretos locales. Los actos de las juntas se denominarán acuerdos locales, los de los alcaldes decretos locales. Su publicación se hará en el órgano oficial de la divulgación del distrito. Artículo 76. Proyectos de acuerdo. Pueden presentar proyectos de acuerdo Proyectos de acuerdos. Pueden presentarse proyectos de acuerdo locales, los ediles Artículo 76, proyectos de acuerdo. Pueden presentar proyectos de acuerdo locales, los ediles, el correspondiente alcalde y las organizaciones cívicas, sociales y comunitarias que tengan sede en la respectiva localidad. También los ciudadanos conforme a la respectiva ley estatutaria. Todo proyecto de acuerdo local deberá referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ellas. La presidencia de la Junta rechazará las iniciativas que no se avengan con este concepto, pero sus decisiones serán apelables ante la corporación. Tercero, constitucionalidad y legalidad, marco normativo. Es importante resaltar que el artículo 44 de la Constitución Política reconoce que los derechos de los niños son fundamentales y les otorgan un lugar privilegiado en el ordenamiento constitucional. En particular, esta disposición, además de consagrar derechos de los niños como la integridad física y la salud, resalta la obligación del Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños. Al respecto, se destacan las siguientes normas. Ley 1146 del 2007, por medio de la cual se expiden las normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Ley 1236 del 2008, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual. Ley 1329 del 2009, por medio de la cual se modifica el título 4 de la Ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes. Ley 2126 del 2021 establece el propósito de las comisarías de familias, destacando la necesidad de prevenir, proteger, restablecer, reparar y organizar los derechos de quienes estén en riesgo, por lo cual sus acciones están dirigidas a todo tipo de violencias y no focalizadas, en este caso, al abuso sexual infantil. Se subraya la primera de interés superior de los menores. Sin embargo, al revisar el presupuesto asignado, observamos que no se ha enfocado en la prevención, sino en la atención. Acuerdo 329 del 2008, por medio del cual se institucionaliza la Semana Distrital del Buen Trato desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre de cada año en Bogotá, Distrito Capital. Acuerdo 702 del 2018, por medio del cual se adoptan lineamientos para la definición de estrategias de prevención frente a las ocurrencias de crímenes cibernéticos que amenazan o vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes del Distrito Capital. Acuerdo 956 del 2024, por medio del cual se adopta la línea de política pública para prevención al abuso sexual y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y se conmemorará el Día para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en el Distrito Capital. Cuarto, conveniencia. El abuso sexual infantil es un problema que requiere de una política pública. Las secuelas que quedan en un niño o niña abarcan no solo las consecuencias psicológicas y emocionales, sino también las consecuencias sociales y familiares. Estos problemas pueden variar considerablemente entre individuos y no todas las víctimas muestran daños significativos de la misma manera. Sin embargo, los más comunes son
la depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la personalidad, dificultad en las relaciones interpersonales, baja autoestima y comportamientos autodestructivos como el abuso de sustancias y el comportamiento suicida, por mencionar solo algunos. Esto sin ahondar en que, según los datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, 2022, un niño que haya sufrido de abuso tiene mayor probabilidad de abusar de otros cuando llega a la edad adulta, de tal modo que la violencia se transmite de una generación a otra. Según la resolución de la ONU número 77.8 del 7 de noviembre del 2022, se estipula como el Día Mundial para la Prevención de la Explotación, los Abusos y las Violencias Sexuales contra los niños, en las que se resaltó la necesidad de eliminar y prevenir todas las formas de explotación, abuso y violencias sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Se enviará a los Estados miembros a conmemorar cada año este día para exigir las cuentas a los responsables de la protección de los menores y facilitar un diálogo abierto sobre la necesidad de prevenir y eliminar su estigmatización, afirmar su dignidad y proteger sus derechos. Por otro lado, en Bogotá, recientemente se aprobó en la plenaria del Consejo de Bogotá el Acuerdo 956 del 2024, por medio del cual se adopta la línea de política pública para la prevención al abuso sexual y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y se conmemora el Día para la Prevención del Abuso Sexual contra niños, contra niñas, niños y adolescentes en el Distrito Capital. Igualmente, el Acuerdo 329 del 2028 establece la Semana Distrital del Buen Trato, comprendida entre el 19 y el 29 de noviembre, el cual tiene como objetivo promover las acciones pedagógicas y campañas de sensibilización pública para reconocer y prevenir situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, generando conciencia ciudadana sobre la importancia de dar y recibir un buen trato como eje de mejoramiento para la convivencia y la prevención de la violencia, principalmente contra las niñas, los niños y las mujeres. Lo planteado es relevante en Bogotá, dada la preocupante situación actual del abuso contra los niños, niñas y adolescentes, y las cifras lo evidencian. Según los datos de Secretaría de Educación, entre enero y septiembre del 2024 se reportaron 7.306 casos de presunta violencia en instituciones educativas de la ciudad. Durante el periodo, la Policía Nacional recibió 3.598 denuncias por presuntos casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. De estas denuncias, el 83% corresponden a niñas y adolescentes, lo que equivale a que 8 de cada 10 casos reportados. Adicionalmente, Medicina Legal realizó 2.300 exámenes médico-legales relacionados con presuntos delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en Bogotá, confirmando la gravedad del problema. Particularmente en la localidad de Engativá, la situación es alarmante. Según el Sistema Distrital de Alertas de Secretaría de Educación, en el año 2024 en Engativá se reportaron 1.132 casos de violencia sexual. En lo corrido del año 2025 van 325. Además, según cifras de la policía, en 2024 la cifra del delito de los diferentes tipos de actos sexuales abusivos en menores de edad y adolescentes fue de 387. Estas cifras subrayan la urgente necesidad de implementar estrategias efectivas para prevenir y combatir este flagelo en Bogotá, especialmente en la localidad de Engativá. Por lo anterior, es importante que la localidad de Engativá se una a esta conmemoración mundial con la finalidad de que la administración local pueda rendir un informe anual en esta fecha sobre las acciones de prevención de abuso infantil que se han implementado en la localidad. Impacto fiscal. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 del 2023, establece lo siguiente. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley
ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que se otorguen beneficios tributarios deberá expedirse y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. La presente iniciativa no genera impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementa el presupuesto de la localidad de Engativá ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Proyecto de acuerdo local número 4 del 2025, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes y se dictan otras disposiciones en uso de atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto 1421 de 1993, y considerando que la Constitución Política de Colombia en su artículo 2 señala que entre los fines del Estado, facilitar la participación de todas las decisiones que afecten la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, que el artículo 44 de la misma carta establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y que deben ser protegidos contra toda forma de violencia, abuso o explotación. Que la ley 1098 del 2026, el Código de Infancia y Adolescencia, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y ordena la protección integral contra cualquier forma de violencia que incluirá la violencia sexual. Ley 1446 del 2007 expide normas para la prevención de violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Ley 1236 del 2008 modificó las disposiciones del Código Penal en relación con los delitos de abuso sexual, fortaleciendo la sanción frente a quienes atenten contra la integridad de los menores de edad. Ley 1329 del 2009 estableció medidas para contrarrestar la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes en el país. Ley 1878 del 2018 que reforzó el sistema de protección integral de los menores con especial énfasis en atención de casos de violencia sexual. Que la Ley 2126 del 2021 definió como misión de las comisarías de familia la prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, priorizando el interés superior del menor. Que el decreto 4796 del 2011 instituyó en Colombia el 19 de noviembre como Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, promoviendo su conmemoración con actividades de sensibilización y prevención. Que el acuerdo distrital número 329 del 2008 institucionalizó la Semana del Buen Trato del día 19 al 25 de noviembre de cada año como un espacio de reflexión y prevención de violencias. Que el acuerdo distrital 702 del 2018 adoptó lineamientos para la prevención de crímenes cibernéticos que vulneran los derechos de niñas, niñas y adolescentes y los jóvenes en el Distrito Capital. Que el acuerdo número 956 del 2024 adoptó una línea de política pública para la prevención del abuso sexual y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y conmemoró en Bogotá el Día de la Prevención de este flagelo. Que se hace necesario que en la localidad de Engativá se sumen de manera institucional a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes como un ejercicio de corresponsabilidad con la protección de la niñez. Que en el marco de dicha conmemoración resulta pertinente establecer la entrega de un informe de rendición de cuentas sobre los avances en la implementación de las acciones para prevenir el abuso infantil en la localidad, así como fortalecer las medidas adoptadas por la administración local para prevenir cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Acuerdan, artículo 1, objeto. El presente acuerdo tiene como objetivo que la localidad de Engativá se sume a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Para ello, se establecerá la entrega de una rendición de cuentas e informe sobre los avances de implementación de acciones para la prevención del abuso sexual infantil en la localidad. Además, se buscarán fortalecer las medidas adoptadas por la administración local para prevenir cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Artículo 2, conmemoración. En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas y Niños
y adolescentes, la administración local se une a la conmemoración que se realizará cada año el 19 de noviembre. La rendición de cuentas e informes sobre los avances en la línea de la política pública para la prevención del abuso sexual y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como las estrategias de acciones implementadas en materia de prevención de abuso sexual infantil en la localidad. Serán presentadas en una sesión plenaria de la Junta Administradora Local, siempre y cuando se realice a fin de cada año, pudiendo llevarse a cabo en el periodo de sesiones siguientes o en la fecha que lo determine la mesa directiva, organizando su presentación pública ante la corporación. Artículo 3. Actividades locales. En las actividades locales programadas por la Alcaldía Local de Engativá en el marco de la Semana de la Juventud, el Día Internacional de la Juventud y el Día del Niño en Colombia, se realizarán acciones pedagógicas para fomentar la prevención, la detención temprana y la denuncia de cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes a través de dinámicas interactivas y lúdicas, brindando herramientas para identificar situaciones de riesgo y saber cómo actuar ante cualquier tipo de abuso o violencia. Artículo 4. Acto simbólico de la Junta Administradora Local de Engativá. La Junta Administradora Local de Engativá se unirá a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Para tal fin, determinará la realización de un evento o acto simbólico propio durante la Semana del Buen Trato, comprendida entre el 15 y 25 de noviembre de cada año. Este acto tendrá como propósito promover la reflexión, sensibilización y compromiso institucional frente a la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la localidad. Artículo 5. Vigencia del presente acuerdo rige a partir de su publicación. Publíquese y cúmplase Junta Administradora Local de Engativá. Leído el proyecto de acuerdo, Pili, por favor, registramos presencia de Iles. Me permito registrar la presencia de la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Pilar. Buenos días a mis compañeros ediles e ilesas, a los funcionarios que se encuentran en este momento en el recinto y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Acosta, Partido Centro Democrático, presente. Del edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Pili. Buenos días, compañeros. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy sábado 15 de noviembre de 2025 en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, saludando a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. El saludo fraterno, cordial a la comunidad que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Registrada la presencia de los ediles de la corporación, voy a darle el uso de la palabra a las entidades presentes el día de hoy. Entonces, en su orden, tendría el uso de la palabra la subred, que es la entidad que tiene a cargo la política pública. Y posteriormente le damos el uso de la palabra integración social y de PAC y alcaldía local. Pues, si quieres prender el micrófono, te presentas para que... Sí, ¿tienes presentación? Que te pronuncies frente al proyecto de acuerdo que vamos a sacar. Buenos días, mi nombre es Karen Garzón, soy delegada de Políticas Públicas de la Subred Norte. Bueno, soy de otra política pública, sin embargo, pues la Subred Norte está dispuesta a participar en la conmemoración, sujeto a la disponibilidad pues, que ustedes dispongan en las fechas indicadas. Pero digamos que no tenemos como actividades programadas por ahora. Ahí me gustaría hacerle una aclaración a las entidades que se encuentran convocadas el día de hoy. La corporación remitió una citación en la cual se envió este documento para que ustedes lo pudieran leer y lo pudieran analizar, ¿sí?
Entonces, pues ahí le hacemos un llamado a la subred porque nos dice la funcionaria que se presenta el día de hoy que no es encargada de esta política y justamente esta semana, no sé si escuchaste lo que leí, pero lo que estamos tratando de tramitar es un proyecto de acuerdo para que el próximo año la corporación pueda implementar. Entonces tenemos aquí alcaldía local, por supuesto nosotros como junta administradora local que seríamos como los encargados de hacerle dar cumplimiento a este documento. Igual vengo en representación de la Subred Norte y el objetivo de mi presencia el día de hoy es que los compromisos que se suscriban durante esta reunión pues se puedan aceptar desde la Subred. Es que más que un compromiso, lo que necesitamos es saber cuál es el planteamiento de la Subred Norte frente al documento que les remitimos. Entonces déjame y hablo con la persona y ya. Vale, entonces tendría el uso de la palabra Secretaría de Integración Social. Bueno, muy buenos días. Jorge Ballén, referente de Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y referente CLONA de Secretaría de Integración Social. A partir de lo mencionado y de lo que se expone en el acuerdo y el proyecto de acuerdo que se tiene para lo que se plantea, vemos muy pertinente que podemos hacer varias proyecciones desde lo que se está planteando, sobre todo en algo que se había mencionado incluso con la señora presidenta en una sesión anterior con los consejeros cuando estábamos haciendo lo de los edilitos, poder contar con un edil para la próxima vigencia, el 2026, para que se vincule a la sesión del COLIA, al Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia. Ese espacio nos ayuda a desarrollar muchas acciones de manera articulada con otras entidades y estamos, digamos, desarrollando diferentes acciones conmemorativas durante todo el año y eso nos permite como articular varias acciones. Muchas veces las entidades tienen que responder por sus acciones y lo que hacemos es como condensar todos esos ejercicios en la medida de lo posible en una sola movilización, por decirlo de alguna forma, y que obviamente eso puede hacer de mucho mayor impacto que de pronto acciones muy sueltas. Entonces, creo que es bastante pertinente lo que mencionan. Creo que nos fortalecería mucho la presencia de uno de los ediles para que nos pueda acompañar en las sesiones que tenemos programadas. Es una sesión al mes del COLIA, para que desde allí se pueda también entonces programar esto. También tenemos una de las políticas dentro de Secretaría de Integración Social, que es la política pública de familias, y ese equipo tiene a cargo también la red del buen trato. Al ser también los encargados de la red del buen trato, también tienen a su cargo el desarrollo de la Semana del Buen Trato en lo local desde Secretaría de Integración Social. Entonces, ya hay una serie de planeaciones, ya hay unos procesos que se están desarrollando, que se hacen desde Integración Social en el marco de la Semana del Buen Trato, también otras entidades lo hacen. Y aquí le doy la palabra a mi compañera Gisette, que también desde ese marco y desde lo que se hace desde la red del buen trato, también hay unas tareas y también desde las unidades operativas, en este caso del Centro AMAR, se desarrollan unas acciones también en el marco de la prevención de violencias, dentro de las que también se destaca la prevención del abuso sexual infantil de niños, niñas y adolescentes. Entonces, le doy campo a mi compañera. Muy buenos días para todos. Gisette Díaz, responsable de Centro AMAR en Gativá. Entonces, en sintonía que digamos, lo que expone Jorge, para este caso y en el marco, digamos, del acuerdo que acaban de socializar, para el día 19 de noviembre y desde la Subdirección para la Infancia y en armonía con la estrategia Cero Tolerancia, tanto todas las unidades operativas de infancia y adolescencia, es decir, jardines infantiles de integración social y Centro AMAR, ya tienen, digamos, una propuesta técnica frente a esta conmemoración. Está en torno a la lectura, a la literatura y cómo desde el cuidado del cuerpo. Entonces, todas las unidades estarán haciendo implementación en el marco, pues, de la prevención del abuso sexual para aportar, digamos,
dentro de la localidad a este espacio. Como servicio de Centro Amar, digamos, durante todo el año se han generado acciones de prevención de abuso sexual infantil, donde se puede, digamos, también aportar, digamos, al informe que ustedes deben consolidar para consolidar estas propuestas. Y en el marco de la Semana del Buen Trato, que inicia para nosotros el día 18 al 23, ya también se tiene una programación, y en el marco también de este acuerdo está en torno a la prevención de violencias psicológica especialmente. No sé, sería importante también poder invitar a la Junta a la jornada que tenemos el día domingo 23 de noviembre, en el marco, digamos, de la Semana del Buen Trato, donde el eslogan para esta vigencia es: en Engativá, el buen trato empieza en casa. Esa actividad está en el marco de la ciclovía, y la idea es que se va a participar tanto comunidad como colaboradores, funcionarios de integración social en la comunidad atendida, y se va a hacer ese bicirecorrido para visibilizar, digamos, todas las acciones de prevención. Va a iniciar desde la calle 72 con Boyacá, y la llegada es hasta la Secretaría de Educación sobre la 26, y la idea es, digamos, visibilizar esas acciones de buen trato y de prevención de las violencias, y en especialmente la psicológica, que hace parte, digamos, de los determinantes de esta violencia sexual, de la prevención del abuso sexual y las consecuencias. Esto es, entonces, desde integración aportaríamos no solo esa propuesta, sino toda la agenda que se tiene propuesta para esta vigencia del buen trato y de las acciones, pues, desde la Subdirección para la Infancia y los Servicios. Me permito registrar la presencia de la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Pili. Muy buenos días para toda la corporación, a las entidades que nos acompañan el día de hoy, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Camila Bonilla, Pacto Histórico presente. Tendría el uso de la palabra IDEPAC. Si quieres, puedes utilizar este micrófono que está acá a este lado. Buenos días a todos y todas. Mi nombre, como les comenté, María Imelda Romero, del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Bueno, básicamente les quiero comentar desde la misión desde el IDEPAD, nos corresponde el fortalecimiento a los temas de participación, y también todo el tema de fortalecimiento de organizaciones sociales, instancias de participación. En este marco les quería comentar que dentro de las actividades del IDEPAD, en el tema de prevención de abuso sexual de niños y niñas, pues nosotros lo que hacemos es fortalecimiento a todas estas instancias, instancias de participación desde el IDEPAD, en conmemoración de la prevención de abuso sexual de niños y niñas en el marco de la red del buen trato. Lo que hace el IDEPAD es participar en todos estos eventos para que se fortalezca la participación. Otro misión que tenemos nosotros dentro del IDEPAD es que se creen estos espacios de instancias, como es el CLONA, que es una instancia de niños, niñas y adolescentes que precisamente este año se creó, se hizo en compañía del IDEPAD, en el tema de instancias de participación. El IDEPAD estuvo presente con la plataforma de VOTED. Se creó este Consejo Consultivo de Niñas, y nosotros como IDEPAD estuvimos
al tanto en el tema de que los niños participaran desde los colegios en esta instancia. Sí, gracias. Hace poco exactamente ya comenzaron a funcionar estos CLONAS, que son consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes, y también está el COLIA. El IDEPAD lo que hace es fortalecer todas estas instancias de participación, y en temas de prevención nosotros también tenemos precisamente con todo el tema de participación a nivel de todo el distrito. Desde el IDEPAD se viene manejando a que los niños aprendan a participar. Se tiene una mascota desde el IDEPAD que es un muñeco, que es un ratoncito, que se llama Yo Sí Leo. Yo Sí Leo quiere decir que yo sí leo, y a los niños se les enseña a leer y a que aprendan qué es la participación desde pequeños. Nosotros venimos haciendo diferentes actividades a nivel del distrito con este muñequito que es un ratoncito, pero lo que veo yo sí como en este momento como IDEPAD, pues es la preocupación por los altos índices de violencia intrafamiliar y de abuso sexual en la localidad de Engativá. Entonces ahí sí nos toca mirar desde entidades, qué estamos haciendo desde las entidades para prevenir precisamente estas problemáticas que se vienen presentando. Entonces sí es importante. Hoy está aquí presente la Secretaría de Integración Social, está la Subred Norte, que viene trabajando todo este tema de política pública de prevención de abuso sexual. Entonces es básicamente esto lo que les quiero decir desde el IDEPAD. Nosotros estamos prestos a colaborar. Sé que nosotros somos los que fortalecemos todas estas instancias. Básicamente les quiero volver a repetir lo mismo, pero en temas de prevención, pues están las entidades competentes acá. Y muchas gracias por habernos invitado a ustedes como ediles de la localidad de Engativá. Gracias. Bueno, antes de que continúen las entidades, yo definitivamente no sé si es que no me he hecho entender, y nuevamente le hago un llamado a las entidades, ¿sí? Porque es que ya va a intervenir alcaldía local y muy seguramente, Andrea, yo me atrevería a decir que lo que se esperaba de esta sesión era otra cosa. Vuelvo y les explico y les hago una invitación para que pues revisen el oficio que fue remitido por parte de la corporación, ¿sí? Nosotros estamos tramitando un proyecto de acuerdo local. Este proyecto de acuerdo local ya se los leí, y lo que busca la corporación es dejar un día en específico unas acciones afirmativas para que la corporación pueda revisar y hacer un seguimiento a la política pública de prevención contra abuso infantil de infancia y adolescencia. Aquí están las entidades que tienen a cargo la ejecución de esta política pública. Nosotros no les estamos preguntando qué acciones van a hacer este año, porque este no es el fin de esta sesión. Nosotros les estamos diciendo a ustedes que estamos elaborando un proyecto de acuerdo que va a tener acciones afirmativas, dentro de las cuales una de esas acciones es llamarlos a ustedes en su momento, es decir, el otro año, y que ustedes rindan cuentas a la corporación específicamente de qué se está haciendo frente a este caso. De hecho, lo leí en el acuerdo local, que se dice, es prevención, y las acciones que están haciendo las entidades son ya cuando se levanta la alerta y no se está previniendo. Entonces, lo que nosotros como corporación necesitamos el día de hoy, y le hago un llamado al IDEPAC, porque parece que no hubiesen leído el documento que se les envió, y hoy se nos está diciendo es que nosotros fortalecemos a las instancias de participación. Este proyecto de acuerdo, a la funcionaria del IDEPAC, para que por favor me ponga cuidado, este proyecto de acuerdo no es una creación de una instancia de participación, porque si no nosotros hubiéramos tenido que solicitar
un concepto técnico en el cual nos den la viabilidad para crear esta instancia. Nosotros lo que necesitamos por parte del IEPAC, que tal y como lo manifestó la funcionaria, es el órgano encargado por parte del distrito de incentivar a la participación ciudadana, y eso es lo que queremos en este acuerdo, ¿sí? Pero entonces yo necesito que ustedes como entidades se pronuncien de fondo frente a este planteamiento que trae a la mesa hoy la corporación y nos digan si sí es viable, si no es viable y cómo lo ven ustedes dentro de su institucionalidad. Sí, entonces nuevamente por segunda vez les hago este llamado porque yo les remití esta información y me preocupa mucho que hoy, pues, por ejemplo, la Subred Norte no nos dé información frente a este tema. No sé si ya consultaste, ya en un momento te doy el uso de la palabra y pues que IDEPAC también nos diga, porque si no, entonces aquí estaríamos trabando el asunto porque IDEPAC viene a hablarnos de instancias de participación y no estamos creando por medio de este acuerdo una instancia de participación. Sí, entonces por favor sí les hago un llamado porque también convocamos a la administración local para saber si este proyecto es viable o no y ustedes nos vienen a hablar de otra cosa totalmente diferente a la que estamos solicitando el día de hoy. Entonces sí les volvería a dar el uso de la palabra para que nos hagan una aclaración ahí y posteriormente darle el uso de la palabra a los ediles. Entonces Subred Norte no sé si ya tiene una respuesta. Así. Te quisiera hacer una consulta con lo que hablaba con mis compañeros. Esta invitación, ¿cuándo fue enviada? Lo que pasa es que me dicen que en la invitación no se aclara, digamos, el motivo, sino que nos invitan a participar en esta reunión sin especificar, digamos, lo que tú estás mencionando. Por eso cuando tú me diste la palabra, yo te decía como, pues vengo en representación de la subred y estamos dispuestos a asumir los compromisos pues que salgan de esta reunión. En la invitación que nos llega a nosotros, pues no nos aclara como que debemos traer pues todo lo que tú nos indicas, entonces yo sí quisiera saber cuándo fue enviada y qué información, porque realmente esta información no la tengo, a mí simplemente me llegó como reunión del acuerdo número 4, te lo leo puntualmente. Mira, en este punto yo realmente sí quiero hacerte una invitación a que revises, aquí las preguntas las hacemos nosotros, la invitación se envió a la Subred Norte y por eso les pregunté si todos recibieron el archivo o no. Y dentro de la invitación que se hace, se dice que se va a debatir acá el proyecto de acuerdo local y se adjuntó todo el proyecto para que ustedes lo leyeran. Entonces, vuelvo y te repito, les hago una invitación para que al interior de las entidades revisen allá qué es lo que está pasando, pues porque nosotros no los invitamos el día de hoy para que ustedes nos escuchen, sino para escucharlos a ustedes frente al tema del proyecto. Justamente también por eso lo leí y como les manifesté, los adjunté. Entonces, por favor, les hago un llamado a que revisen o pues que dejen acá en constancia si no van a hacer ninguna intervención para que revisemos nosotros internamente como corporación cómo vamos a darle trámite a esto porque el oficio fue remitido con la información correspondiente. Edil Pablo, ¿qué me está solicitando? Presidente, una moción de aclaración, por favor. Sugiero que el oficio que les fue enviado sea leído con las preguntas precisamente para que los convocados, porque si no hay cuestionario. Presidente Pablo, Edil Pablo, el cuestionario no tiene preguntas porque justamente el título de la convocatoria se dice que se va a hacer lectura del acuerdo, que se va a hacer debate y discusión del proyecto. ¿Sí? Entonces no hay que enviar unas preguntas porque justamente para eso se remite el documento y en el título de la invitación se deja la claridad de la sesión que se va a realizar. Y así fue como se remitió desde acá, desde la corporación, en la secretaría. No sé si a alguno le llegó a algo diferente. Se dice discusión, acá dice asunto, convocatoria a la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente de la Junta Administradora Local de Engativá, tema lectura de la ponencia y discusión por medio discusión en primer debate, ponencia número 4 del 2025, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes y se dictan otras disposiciones. Respetados señores, reciban un cordial saludo en nombre de la Junta Administradora Local de Engativá, de conformidad a los numerales 2, 7, 9 y 10 del artículo 11, del artículo 69 del decreto
1421 del 2023, el Estatuto Orgánico de Bogotá ha facultado a las juntas administradoras locales para vigilar, controlar la prestación de servicios distritales y promover la participación, veedurías ciudadanas, solicitar informes a las autoridades distritales y demás funciones que asignen a la Constitución y la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor. No deberá olvidarse que la función de ejercer cada una de las entidades en desarrollo de su objetivo se considera como de interés público para la administración distrital, territorial, ante todo, para toda la ciudadanía que nos elige, a la cual representamos por elección popular a través del control político y que aplicarán los principios establecidos en la ley 1437 del Código de Procedimiento Administrativo, contencioso administrativo, con especial desarrollo de los principios referidos, la moralidad, la transparencia, en especial la publicidad, tal y como se establece en el 1712 del 2014, que contempla el deber del servidor público de asistir, brindar respuesta oportuna de las peticiones elevadas en ejercicio del derecho fundamental de peticionar, aún más cuando esta iniciativa se proviene de una corporación de elección popular en ejercicio de sus funciones, debiéndose remitir sin consideración distinta alguna la satisfacción de hoy del derecho fundamental del acceso a la información. La infracción de este deber constituye una falta grave susceptible de ser objeto disciplinario ante la personería distrital, tal cual lo establece el artículo 9 del Acuerdo Distrital 757 del 2019. En virtud de lo anterior, la Junta Administradora de Engativá lo convoca a la sesión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, la cual se llevará a cabo de la siguiente manera: fecha 15 de noviembre del 2025, hora 9:30 de la mañana, tema lectura y ponencia de la discusión en primer debate del proyecto de acuerdo local 04, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, lugar recinto de la JAL, convocados alcaldía local, Subred Norte y EPAC, Secretaría de Integración Social, y ahí se remitió el acuerdo. Al inicio de la sesión también manifesté lo que íbamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Entonces, presidente, pues no entiendo qué tendríamos que aclarar ahí. Pues no se hizo el cuestionario, así fue como lo remitió Nicole. No sé si en el alcance que se envió Pili se solicitó algo adicional. Edil Cornelio. Presidente, con mucho cariño y respeto, yo creo que se envió el acuerdo a las entidades, pero no se envió un cuestionario. Por lo tanto, si no hay cuestionario, pues yo la razón de los funcionarios de no tener ninguna respuesta aceptada. En ese momento sería bueno preguntarles cómo les parece ese proyecto de acuerdo. No más, porque si no hay cuestionario, yo no te atrevo a decir, venga, ustedes se preguntó esto, no está en la respuesta efectiva. Solamente se envió el proyecto como acuerdo, como diciendo que ustedes qué opinan de este proyecto de acuerdo. ¿Cómo les parece? ¿Cómo ven la proyección? Y más adelante, en el desarrollo de varias sesiones, se pregunta qué está haciendo la administración, tanto integración social, la Red Norte, la administración local, las entidades, el INE, la Secretaría de Educación, para evitar esta problemática que ha crecido, que debe mirarse cómo se ven estrategias, qué estrategias se llevan a cabo para minimizar, para bajar esa violencia sexual con los niños. Me parece muy importante lo que dice delegado del CLONA, que haya un delegado de la corporación ahí en esa estancia. Me parece bien, me parece bueno. Esa delegación del Consejo Local Consultivo de Política Educativa me parece excelente. Yo soy el delegado, me parece que se hace una evaluación importante de lo que sucede en la educación en Bogotá. Pero si no hay cuestionario, pues yo no puedo cuestionar a los funcionarios porque no responden algo que nos envió. Yo creo que fue un lapsus, pero sí estoy de acuerdo en que ya sí están de acuerdo con el proyecto. ¿Cómo les parece esa conmemoración? Para mí es magnífico, porque yo creo que todo lo que haga en beneficio de atacar esa violencia violencia sexual en los niños y el abuso sexual me parece pertinente y eficaz que se haga, pero solamente se les envió el proyecto de acuerdo. Léanlo y miremos. ¿Qué opinan ustedes de ese proyecto de acuerdo? Y yo pienso... Estamos revisando acá, no sé si a ustedes les llegó este documento.
solo a la administración, pero los otros me dicen que no y Pili no encuentra el correo. Se les envía un oficio destinatario para todas las entidades. Se les envió el programa. La doctora Andrea está confirmando. ¿Tú sí lo tienes? Sí, claro. Es que Nicole hizo un alcance con esto y ahí se iba a remitir el proyecto de acuerdo para que se les enviara a ellos la solicitud de información y eso es lo que no estamos encontrando. Entonces, en ese orden de ideas, pues me excusaría con las entidades si no les llegó la información correspondiente para que pudieran realizar la sesión el día de hoy. Muy seguramente tendremos que volver entonces a citar las entidades en primer debate para que rindan la información correspondiente. Y bueno, entonces le daría el uso de la palabra a la administración local también para que le pregunte a las entidades la información que se requiera y posteriormente daría el uso de la palabra a los ediles para que se puedan pronunciar frente al proyecto y pues hacer otro oficio dándoles alcance con la información del proyecto. Alcaldía local. Buenos días para todos. Andrea Alarcón, profesional de apoyo del área jurídica del despacho local. Bueno, pues una vez analizado el documento, pues yo creo que de pronto yo sí entendí que nos enviaron el documento para analizarlo. Entonces, nosotros lo analizamos, pensamos que de pronto en la motivación hace falta como que esté más robusto, porque pues solamente están discriminadas las normas y pues como un párrafo como de conclusión al final. Entonces, pensamos que se puede robustecer y que sería bueno incluir como las acciones que se han realizado por parte del CLONA, que es como la instancia de participación que tiene injerencia dentro de la alcaldía local para el tema de abuso sexual de menores de edad. Tenía como dos consultas, no sé si de pronto las puedo realizar. La primera es que la rendición de cuentas de la que habla el artículo 2 va a ser en conjunto. Tenemos que hacer una sola rendición de cuentas. ¿Se va a hacer la rendición de cuentas únicamente por cada entidad? ¿O se va a hacer una sola donde vamos a estar todas las entidades? En el artículo 3 dice que se realizarán acciones pedagógicas por parte de la alcaldía local para fomentar la prevención, detención temprana y denuncia de cualquier tipo de violencia. Entonces, yo creo que una vez aprobado el proyecto de acuerdo y que quede en firme, la alcaldía va a comenzar a trabajar en un temario para organizar y programar las actividades. Y en cuanto al artículo 4, dice que la Junta Administradora Local se unirá a la conmemoración para tal fin determinará la realización de un evento. Ese evento lo va a realizar la Junta Administradora Local, lo va a realizar la Alcaldía Local. Y digamos, en ese caso, ese evento, pues sí entraría, miramos, el tema económico que involucraría el evento, porque pues puede ser o un evento o un acto simbólico, pero de todas maneras ustedes saben que cualquier evento requiere pues una destinación, ya sea, no sé, para brindar refrigerios, para, no sé si necesitarán carpas, el lugar donde se va a realizar y pues colocar, no sé si de pronto pues una fecha específica entre el 15 y el 25 que cada año, pues como va a ser una conmemoración directamente de la alcaldía y junto con la Junta Administradora Local, sería bueno determinar un día específico donde la alcaldía y la junta administradora realicen esa conmemoración, ya que va a ser el día específico de la junta o de la alcaldía. Y pues sí, como eso. Y pues que nosotros vamos a prestar pues el apoyo que se requiera. En torno a lo demás, yo veo muy viable la propuesta a nivel jurídico, lo veo muy viable, porque estamos hablando simplemente de una conmemoración o de un evento conmemorativo. Por lo tanto, sí veo la viabilidad, pero sí me gustaría que pues que nos aclararan como esas dos partes y ya. ¿Alguna de las entidades tiene algo más para aclarar?
Sí. Sí, es que a veces uno piensa que no lo alcanzan a escuchar. Sí. Bueno, frente a lo que se menciona, bueno, primero con el tema de contenido y sobre todo en el tema de la convocatoria que se nos hizo, desafortunadamente sí, no fue muy claro el tema del ejercicio. Y digamos que cuando se hacía lectura del cuerpo del correo, se dio a entender que como que el ejercicio de lectura y análisis prácticamente se iba a desarrollar en este espacio. No había como una, es decir, como que el ejercicio de análisis ya desarrollado, entonces sí fue como una mala interpretación desafortunadamente y por eso, digamos, de cierta manera también no llegamos de pronto con las herramientas y a cumplir la expectativa que tenía la corporación con nosotros y pues, pues de mi parte pido disculpas pues porque no hubo esa como, no teníamos como claro ese ejercicio. Lo otro frente al tema del contenido, creo que frente a lo que leyeron y pues estábamos como muy atentos a lo que se estaba haciendo lectura del documento, estábamos escuchando también a la compañera de la alcaldía que ese ejercicio, esa parte, digamos, en cuanto a la normatividad, sí sería importante de pronto generar un poco de ampliación en algunos aspectos y sobre todo que cuando estamos hablando de ya, digamos, en el desarrollo como tal del evento, la movilización o la acción que se va a desarrollar, me parece que es muy importante que para todos los que vamos a estar involucrados o quienes vayan a estar involucrados en ese desarrollo del ejercicio, me parece que la dinámica de la metodología, cómo se vaya a implementar, va a ser muy importante y creo que la recomendación para quienes vayan a participar debe estar muy claro desde el principio para que lo que se vaya a evidenciar con datos, cifras, casos, lleve ese simbolismo o lleve, digamos, una metodología que sea accesible a la gente para que genere la sensibilización frente al tema que estamos buscando. Porque muchas veces cuando se abordan este tipo de temas, para algunas personas las cifras suelen ser escandalosas, suelen ser de impacto, pero no todo el mundo de pronto tiene la misma forma de ver la información y creo que un ejercicio en donde de una vez las personas se proyecten de una forma con el manejo de una metodología cercana a la gente, que realmente como que le apunte a que sea participativa, que de pronto esto vaya a involucrar a niños y niñas también en esos espacios para que sepan qué están pasando, cómo, mejor dicho, como que realmente esta información en lo que se vaya a plantear, considere que va a ser a un público muy heterogéneo y por eso mismo la metodología debe ser de una facilidad de acceso de información que se le solicitará a las entidades. Esa sería de pronto, digamos, por el momento el aporte que podríamos hacer en el tema de pronto de la presentación de la información y cómo podría de pronto desarrollarse ese ejercicio para el 19 de noviembre. De otras disposiciones, no, digamos que la política pública de familia, ellos tienen a cargo el Consejo Red del Buen Trato. Esa es una instancia de participación en la localidad que es muy grande, convoca muchas personas y muchos actores, tanto institucionales como del territorio. Y creo que es un actor clave para involucrarlo en este ejercicio, porque digamos que es una instancia de participación donde todos los fenómenos de violencia diversos que pueden existir son abordados y desde allí se generan acciones, por ejemplo, no digo cualificación, sino de sensibilización en cuanto a información a quienes asisten. No es un espacio para hablar de casos de violencia específicos, eso es para aclarar, pero sí de pronto una persona que de pronto tiene alguna inquietud y tiene alguna necesidad, esa instancia le permite canalizar cuál podría ser la respuesta que podría obtener o por dónde puede empezar a avanzar ciertas situaciones relacionadas con algunos tipos de violencia. Entonces, creo que es una instancia que me parecería vital que pudiera participar, porque el fenómeno violento lo manejan muy bien y es constante dentro de lo que ellos vienen desarrollando.
Otra cosa que me gustaría de pronto abonar es que si queremos que el CLONA participe, sin embargo, ellos, digamos que puntualmente los niños, y eso es una tarea que vamos a hacer ahorita con las últimas sesiones que vamos a tener y sobre todo con el último CLONA que vamos a desarrollar, vamos a mirar cuáles van a ser las temáticas que quieren de pronto abordar. Dentro de ellas creo que puede estar las violencias. Vamos a mirar si pueden quedar de pronto eso establecido para el trabajo que ellos deseen desarrollar. La idea es que puedan estar involucrados en ese ejercicio. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Digamos que va a ser como parte, digamos, como parte del ejercicio de la Secretaría Técnica de CLONA, poderlos involucrar a ellos de una forma un poco más directa en temas de los fenómenos de violencia. Lo hicieron este año algunos, los del inicio, los consejeros iniciales en temas de violencias en los entornos escolares, pero pues la idea sí es de pronto mirar esa temática un poco más específica para la vigencia que se viene. Entonces, creo que sería esa de pronto la recomendación para que de pronto con la política pública de familias y el Consejo Red del Buen Trato, que se puedan involucrar también dentro de este ejercicio, ya que es un ejercicio no solamente que involucra el tema de niños, niñas y adolescentes y que pues digamos estamos nosotros acá, sino que el Consejo Red Buen Trato aborda todos los fenómenos de violencia y creo que es supremamente importante que puedan participar también del ejercicio de análisis. Entonces, eso sería interesante. Consejo Red del Buen Trato. Se tendría que aportar a la política de salud mental, ¿no? Porque igual esto y es transversal. Sí. No, pues para complementar lo que decía el compañero, que también me parecería importante que participara en la política de salud mental, pues porque esto es un tema transversal, la salud mental igual tiene una afectación tanto para los niños, niñas y adolescentes que son abusados como para sus familias, como para los contextos en los que ellos se desenvuelven. Entonces, pues la política de salud mental sí sería una política fundamental en las actividades que se realicen. Listo, perfecto. Justamente esos comentarios que están haciendo en este momento fue la convocatoria y por eso vuelvo e insisto que se envió el proyecto para que ustedes lo leyeran y pues digamos que estos eran los elementos que estábamos esperando para que el proyecto de acuerdo se pueda fortalecer un poco más. Entonces, no sé si alguna de las entidades quiere aclarar algo más, si no, entonces abriríamos el uso de la palabra a los ediles. Edilesa Camila tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante hacer siempre un llamado como amistoso, respetuoso a las entidades de modo a sugerencia para otros espacios en las corporaciones públicas como estas. Y es que si bien pudo haber un error en la convocatoria o en la claridad, yo pienso que las entidades tienen una obligación igual de poder ir más allá, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen una duda frente a la claridad de la petición que les envían, pues deben comunicarse con la Secretaría de la Corporación para preguntar si tienen alguna duda. Y en últimas, si igual no lo hacen, si a mí me envían un documento como es un proyecto de acuerdo, pues lo mínimo es que pues yo debo leerlo y por lo menos tener el conocimiento de eso y bajo las competencias que yo tenga como entidad, pues pronunciarme, ¿sí? Sin embargo, pues igual este ejercicio, más allá de nosotros pedir un aval, porque en este caso, en este proyecto de acuerdo, pues no se necesita como jurídicamente un concepto que avale, pues igual se está haciendo el ejercicio de discusión y yo creo la invitación que yo haría, presidenta, es que creo que hay unas áreas interdisciplinarias dentro de cada entidad que seguramente pueden darles incluso elementos jurídicos desde las competencias de cada una de las entidades para que nos puedan compartir de manera escrita unas recomendaciones oficiales, ¿sí? Si ya no lo hacemos en este espacio, que pues quede el compromiso de esta sesión de que las entidades de acuerdo a su competencia puedan hacer unas recomendaciones escritas con el ánimo de que el proyecto de acuerdo quede bien elaborado, bien robustecido.
frente a lo que manifestaba, ¿me recuerdas tu nombre? Jorge. Lo que manifestaba Jorge de la Secretaría de Integración Social del CLONA, a mí me parece muy importante, pero entonces lo que entendería yo, y me corregirán, para que nosotros podamos ser invitados, igual habría que hacer una modificación de la norma que regula esa instancia. Y creo que en ese sentido, si lo hiciéramos bajo este proyecto de acuerdo, no sería el objeto de materia. O sea, creo que podríamos enredar el proceso de aprobación de este proyecto de acuerdo, porque para la modificación de la instancia, pues necesitaríamos es modificar y ver ya lo que hemos hecho incluso con otras instancias. Habría que revisar, a mí me parece muy importante que siempre haya representación y delegaciones de la corporación, de hecho hay varias que no tienen y que nos lo han pedido, pero también hay una jurisprudencia que dice que nosotros no podemos ser, digamos, como parte, sino que podemos ir como invitados. En ese sentido, la invitación es que así no estemos por norma, ustedes pueden emitir acá una comunicación dirigida a la corporación invitándonos a las sesiones y la comisión que corresponda, que en este caso es Bienestar, pues podrá enviar o designar una persona que vaya delegado para que haga el acompañamiento. Me parece sí muy interesante y me parece importante que dentro del proyecto de acuerdo sí se mencione a los sectores textualmente. O sea, creo que no es como dejarlo general, no, sino que debe decirse, bueno, como este tema, esta materia trata estos temas, se va a convocar a que quienes rindan cuentas son estos, y además se va a invitar a que haga el acompañamiento de la red del buen trato, las que han mencionado acá en el espacio, de manera tal de que no solo quede en una rendición de cuentas, porque yo siento que el propósito de eso es que nosotros podamos generar los espacios para que se puedan crear las estrategias, que solucionen o minimicen esas cifras que vamos a tener que revisar y que seguramente serán delicadas. Entonces, sí, claro, ¿qué han hecho ustedes? Pero también, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede crear? Frente al evento, lo que nosotros queremos hacer es que sea una cosa intencional de la Junta Administradora Local, precisamente porque pues es un proyecto que es de espíritu de la corporación y que seguramente pues para ese evento si tendremos que hacer una gestión, pues tendremos que hacer la gestión correspondiente, pero así como tuvimos la experiencia hace poco de hacer el foro con los candidatos a consejos locales de juventud, pues fue una gestión interinstitucional y no requirió pues como recursos. Sin embargo, igual tendríamos pues que revisarlo, pero esa es la intencionalidad de la corporación. Pero yo sí estoy de acuerdo con que hay que ser mucho más específicos con los sectores que deben participar, porque además cuando uno no es claro en una norma, pues el cumplimiento de la norma pues queda difuminado, eso se generan muchas lagunas y entonces uno puede interpretar y entonces después la entidad dice, ay, pero es que yo no estoy mencionada y bueno, ¿sí? Nosotros creemos que la intención del proyecto, que igual es una propuesta de la Dile Salina que hoy no pudo acompañarnos, es positiva, pero no queremos que nos pase como en otras ocasiones, que no tenemos los conceptos de las instituciones que vamos a incluir o que vamos a obligar o que vamos a hacer partícipes, y eso hace que al final nos toque retirar el proyecto o que se caiga el proyecto o que quede un proyecto que finalmente pues queda, es como un saludo a la bandera. Entonces, por eso sí creo importante, Ilesa, que se pueda hacer la solicitud de las recomendaciones escritas con un plazo específico para que se pueda avanzar en el análisis del proyecto de acuerdo, y así después se tiene, pues se hace una mesa como de revisión y de análisis, que además sí tiene que ser un análisis jurídico con el jurídico de la JAL y pues con la administración local. Eso era. Muchas gracias. Edil Pablo tiene el uso de la palabra. Presidente, bueno, ya digamos que atendiendo el impasse que se presentó con respecto a la convocatoria, primero hay una misionalidad del jurídico
de la corporación y tiene que ver precisamente con el jurídico de la administración local, de poder revisar este proyecto de acuerdo y determinar exactamente su alcance. Veo allí que hacen falta algunos actores y entre ellos miro, por ejemplo, bienestar familiar, policía, DILI. O sea, si nos podemos mirar, esto es un compás que se abre y donde actores supremamente importantes deben de estar allí. Pero también lo mencionamos ahorita con el José Cornelio, y es para una conmemoración, y lo pongo a título tema jurídico, para una conmemoración necesitamos hacer un proyecto de acuerdo. Entonces, eso hay que revisarlo, ese punto. Eso quiero que lo miremos, lo determinemos para no entrar en un desgaste, porque también entiendo que hay una serie de situaciones donde se conmemoran otros momentos, otros escenarios que son de vital importancia para, no solamente para niños, niñas y adolescentes, sino para la violencia en general. Entonces, no caer como en el vicio de pronto repetir lo mismo cuando de pronto ya hay algo que ya está determinado a nivel distrital. Por eso es importante el tema jurídico entre las dos partes para que lo revisen, lo miren. Y allí se hablaba, por ejemplo, del tema del marco histórico, donde se saca a colación, digamos que la rendición de cuentas o los indicadores que se tienen a fechas. Y es allí tan importante porque esto lo estamos tocando con el DILE en un escenario donde se habla de entornos escolares, se toca también precisamente en el DILE en otro escenario, seguridad, se toca en otro tema donde se habla de administración local. Entonces, ¿cómo no repetir y caer en el vicio de seguir repitiendo lo mismo? Ese digamos que es mi llamado, incluyendo también de pronto la aclaración que su merced está solicitando, poderla determinar con nuestro jurídico y mirar qué tan viable es para darle un alcance a esto, ¿sí? Con esto cierro, pero igual de todos modos considero, presidente, que va a ser necesario hacer una nueva sesión, convocar a una nueva sesión donde podamos, digamos que igual de todos modos, esta sesión no es perdida porque ustedes están llevando un insumo que más adelante pues lo van a mitigar, lo van a revisar y esperamos que en esa próxima sesión podamos debatirlo con un argumento técnico y sobre todo con el rol y la responsabilidad que tiene cada una de las entidades. Y allí vamos a determinar exactamente ¿es viable, no es viable? Y si es viable, ¿qué nos hace falta para sustentar? Gracias. Gracias, Edil. Pablo, Edilesa Jessica, me concede el uso de la palabra, por favor. Tiene el uso de la palabra Edilesa Natalia. Gracias. Bueno, yo he tomado nota de algunas aclaraciones que nos han hecho algunas entidades y justamente en esta sesión se citó a la Subred Norte porque ustedes son los que tienen a cargo esta política pública, digamos, en prevención, todo lo que tiene que ver de salud. Sin embargo, dentro de la parte emotiva del acuerdo, lo que busca la corporación es que realmente se haga más un tema de prevención y no de reacción, ¿sí? Ustedes nos especificaban acá que era muy importante pues que nosotros vinculáramos en este tema todo lo que tiene que ver con la política pública de salud mental, que pues va muy de la mano con lo que ya expresábamos, y es que la mayoría de personas que son abusadas en su infancia pues replican estas conductas, de allí la necesidad pues que este tema se aborde desde un escenario de salud mental. Entonces, ahí, con todas estas entidades que, por ejemplo, el edil Pablo lo decía hace un momento, que, por ejemplo, sería interesante vincular a bienestar familiar, a la DILE, por supuesto, a la policía en todo lo que tiene que ver con temas de infancia y adolescencia. Y aprovechando que aquí está la Subred Norte, pues digamos que la idea sería que ustedes también posterior a esta sesión nos llegaran como cuáles serían esas entidades. Por ejemplo, acá nos decía nuestro delegado del CLONA,
la política pública, o sea, las personas que están encargadas de llevar a cabo el tema de la política pública de familia. Entonces, en este orden de ideas y pues también considerando la solicitud que hacía la Iglesia Camila de que es necesario que dejemos enunciadas y referenciadas cuáles van a ser las entidades que van a participar de esta rendición de cuentas, pues les pediríamos a ustedes el favor de que nos ayuden a revisar cada uno dentro de su política pública las entidades que eventualmente podrían tocar o no este tema para que lo revisemos. Ahora, digamos que yo también tengo una preocupación, al igual que el edil Pablo, y me gustaría que lo aclaráramos y cómo lo podemos corregir acá en el tema del artículo 4. Tal y como lo dice la Iglesia Camila, pues la idea de hacer este acto simbólico es que lo haga la corporación como una iniciativa que surge desde una de nuestras obligaciones, que es incentivar a la participación ciudadana. Por eso citamos al IDEPAC el día de hoy. Entonces, desde allí, pues claramente nosotros no tenemos la disponibilidad de poder asignar un recurso para hacer esta conmemoración. Sin embargo, la corporación en otras oportunidades ha realizado algunos eventos, como por ejemplo el tema del Día del Edilito, como por ejemplo los debates que acabamos de realizar para el tema de los consejos locales de juventudes, que son actividades, digamos, que salen desde la corporación, que lo hacemos es como más como con una cooperación institucional o interinstitucional para que otras entidades del distrito nos puedan apoyar en esta conmemoración. Entonces, la idea pues es que lo dejemos como encaminado en ese orden de ideas. Sin embargo, hay algo que a mí sí me causa preocupación, Andrea, y es en lo que tiene que ver en el artículo 4 cuando hablamos de actividades locales. Sí, que pues digamos acá queda como más especificado hacia la alcaldía local, no toca digamos el tema de otras entidades, pero entonces acá dice en las actividades programadas por la alcaldía local de Engativá en el marco de la Semana de la Juventud, el Día Internacional de la Juventud y el Día del Niño en Colombia, se realizarán acciones pedagógicas para fomentar la prevención, detención temprana y denuncia de cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes a través de dinámicas interactivas, lúdicas, brindando herramientas para identificar situaciones de riesgo y saber cómo actuar ante cualquier tipo de abuso o violencia. Frente a este artículo, digamos que muy seguramente vamos a hacer una mesa para analizarlo con el jurídico de la corporación, pero me parece importante analizarlo porque no sé si al dejarlo así, eventualmente sí haya un impacto fiscal, porque estaríamos imponiendo como esa carga que dentro de estos rubros presupuestales que nosotros sí los tenemos en la localidad en lo que tiene que ver con temas de juventud, pues se vayan unas actividades destinadas a esto, ¿sí? Entonces ya te doy el uso de la palabra. Nosotros, por ejemplo, con la Iglesia Camila, que participamos en los encuentros ciudadanos de todo lo que tenía que ver con temas de salud, en su momento hablamos con la Subred Norte y logramos que el presupuesto que se tenía destinado por parte de la localidad para temas de sexualidad no solamente estuvieran vinculadas personas, digamos que en los primeros ciclos de vida como niños, niñas y adolescentes, sino que ese programa que iba a atender estos temas de salud, pues vinculara también a la población en general. Entonces, digamos que eventualmente que no, este proyecto no lo han socializado como finalmente quedó ese tema de inversión, pues podríamos aducir que la administración sí tendría como el dinero y se van a realizar actividades en ese marco, pero como este proyecto de acuerdo no va destinado a una vigencia de tiempo específica, a un lapso de este plan de desarrollo, sino que es un proyecto que va a quedar ahí hasta que sea modificado o derogado por otra normatividad, pues entonces me parece importante analizarlo ahí, Andrea, pues cómo podríamos dejarlo. Digamos que si bien es cierto, la corporación sabe y lo tiene presente, nosotros sabemos que no tenemos que solicitar ningún concepto previo, digamos que de acuerdo al decreto o resolución 606 del IDEPAC, que sí trae como unos lineamientos muy específicos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con instancias, pues este proyecto
de acuerdo no es una instancia de participación ciudadana, luego entonces pues no necesitaríamos ese concepto previo para darle trámite. Sin embargo, pues en aras de que el proyecto salga adelante, pues sí es importante como que analicemos estas cosas, porque si no después también generamos un desgaste administrativo y a la final era como, no, efectivamente el proyecto pues no va a pasar y se devuelve por parte de la administración. Entonces sí me parece como importante saber cómo podríamos dejarlo en ese momento. Muy seguramente nosotros vamos a hacer unos ajustes y agregaremos un artículo aparte que vaya con el tema de la rendición de cuentas y podamos vincular a las entidades competentes. Entonces, por ahora dejaría ahí mi intervención y retomando la presidencia, no sé si alguno de los otros ediles desee el uso de la palabra para hacer. Edil Julio, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Primero, pues pedirle excusas a los funcionarios porque finalmente sí existe una equivocación por parte de, no sé, de la presidenta en fin, eso es lo de menos. Lo demás es que ustedes ya saben qué es lo que se está haciendo. Yo sí quisiera, presidenta, como que esto, pues es importante, ¿sí? Pero siento que este proyecto puede ir más allá, mucho más allá de una conmemoración. Siento que las agremiaciones, tanto de los jardines, las asociaciones que tienen de profesoras, colegios públicos, privados y demás, podemos hacer algo que realmente genere un impacto mucho más fuerte en la localidad. Vea, como licenciado en educación física, como docente, lo puedo decir, nosotros no, bueno, digamos, yo estudié Derecho después, pero por ejemplo, nosotros los docentes, cuando terminamos en nuestra carrera, no tenemos no tenemos ningún conocimiento del área jurídica, presidenta, no tenemos ni idea. Nosotros no sabemos hasta dónde llega penalmente o hasta dónde puede llegar una problemática, no tenemos conocimiento de eso. Muchísimamente nos hacemos asesorar, en el caso mío, por lo menos en mi pensión, nunca lo tuvimos en la universidad. Entonces, digamos que yo pienso que para que esto tenga más impacto en la localidad, tenemos que vincular a todas las asociaciones, agremiaciones, colegios, en fin. Realmente que a través del tiempo pueda generar cambios positivos en nuestra sociedad y en nuestros niños, para que los padres de familia entiendan muchísimas situaciones que se presentan, que nosotros los docentes nos capacitemos un poco más. Es que es verdad. Muchísimas veces nos enfrentamos ante situaciones que no tenemos el manejo, no tenemos el conocimiento, no tenemos el control. Por ejemplo, presidenta, manejar un grupo de 40 niños en una jornada donde una docente tiene que atender 40 niños durante 5 horas en un colegio público aproximadamente, tengo entendido. Es complejo, porque todos son papeles, son seres humanos y eso tiene muchas connotaciones. Entonces pienso que más que deberíamos darle un poco más de trascendencia a este tema. Si bien es cierto, las entidades, como decía la iglesia Camila, en la próxima sesión que tengamos de este proyecto, nos deben ilustrar más en el ámbito jurídico, pero es que el ámbito pedagógico también tiene que ver muchísimo, presidenta. El alcance no va hasta el tema jurídico, el alcance va muchísimo más allá. Siento que como base del proyecto, presidenta, está chévere, pero siento que hay que modificarlo, darle más alcance, darle más, como decimos en la ropa, meterle más carnecita al tema. Y siento que sería algo novedoso en la ciudad, presidenta. Sería algo, verdad, muy bueno. Y siento que la localidad no necesita. Qué bueno que algún día se pueda hacer a través de este proyecto, convocar a los jardines infantiles acá en el Salón Azul, convocar a los colegios. Exacto, claro. O los mismos colegios, inclusive creo que la directora del DIR está muy dispuesta a ayudarnos en temas de instalaciones y convocatorias, de verdad. Y eso, no, pero ya no lo dijo, no sé si no lo dijo de momento, pero lo dijo. Entonces, eso es bueno. Me parece que sí, como base el proyecto, para mí, de mi percepción, está bien. Pero la verdad, hay que hacer mucho más. Y además que esta época es un poco compleja también. De los colegios salen, ¿no? Bueno, sí, los colegios sí no salen a ningún lado, y los alumnos. Entonces, es un poco difícil. Entonces, sí, de verdad, gracias por la atención y muchas gracias, presidenta.
Gracias, Edil Julio, por su intervención. Tiene el uso de la palabra la edilesa Jessica. Muchas gracias, presidente. Igualmente apoyando lo que dice la edil Julio, como docentes, pues nosotros siempre estamos capacitados, bueno, no estamos tan capacitados en este tema de abuso sexual en cuanto a niños, niñas y adolescentes, porque lo máximo que podemos hacer después de salir de la universidad es tomar un curso en la detección temprana del abuso sexual infantil. Entonces, si llegar un poco más allá de solo una simple conmemoración, más llevarlo hacia la prevención, porque como ya han expuesto mis compañeros, esto siempre se ha hecho pues a partir de que ya se ha evidenciado un caso y es la reacción de él, ¿no? Entonces, más hacia la prevención, porque de una u otra forma, si tenemos la prevención, pues no llegamos al punto de tomar una reacción frente a estos casos de abuso sexual infantil. Y eso, más que todo, Presidenta, agradecerles a las entidades por estar el día de hoy acá. De pronto, sí, y volviendo a reiterar lo que dijo la Presidenta, tomando un poco de disculpas, dando un poco de disculpas por la situación presentada. Y no es más, muchas gracias. Perfecto, edilesa Jessica. Entonces, nuevamente le haríamos el uso de la palabra a las entidades que lo soliciten. Su red tendría el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues como yo les comentaba inicialmente, el objetivo cuando me convocaron a esta reunión, pues era precisamente lo que acaba de pasar, como escucharlos a ustedes y con eso pues reunir bastante información para hacer una proyección de acciones y de compromisos que podamos establecer. Lo que ustedes dicen me parece muy interesante y me parece muy interesante que tengamos en cuenta que siempre, pues obviamente la presencia de las entidades es importante, pero en este caso la presencia de las familias también lo es. Entonces, sí es importante, digamos, que hagamos todas las acciones enfocadas a la prevención con el personal docente, con el personal de salud, con las personas, con los actores de ICBF, de los colegios, pero también que podamos fortalecer el tema con los padres de una crianza protectora, porque lastimosamente los padres le están dando la responsabilidad a los docentes, a los colegios, a las instituciones, y pues creo que es una corresponsabilidad. Entonces sí me parecería importante que las acciones que se proyecten, que tengamos en cuenta el tema de las familias, de poder brindarles herramientas a las familias, porque cuando uno llega a la comunidad se da cuenta que lo que para nosotros las entidades puede ser obvio, para muchas familias no. Ellos no, muchas veces no conocen conceptos en violencia, conceptos en salud mental, las rutas de atención, porque pues siempre las entidades llegamos como a las mismas personas. Obviamente las familias a veces no tienen la disposición por su tiempo, por sus horarios laborales, pero entonces sí sería importante poder buscar una estrategia donde aparte pues de la participación de las entidades y la articulación intersectorial, que se tenga en cuenta el tema de las familias, una acción proyectada a familias protectoras, a una crianza protectora, pues que me parece importante para todo el tema de la prevención del abuso. Gracias. Bueno, retomando un poco todo lo que ustedes están mencionando, creo que para recoger un poco también las ideas y parafrasearlos un poco, estoy de acuerdo en que pudiéramos hacer este ejercicio también desde nuestras áreas, como ustedes los estaban mencionando. Creo que también sería muy efectivo para poder lograr hacer esto e involucrar a otros actores en esos ejercicios que haríamos aparte nosotros. ¿Y por qué lo menciono? Las instancias de participación tienen esa característica y esto permitiría tener otros actores involucrados y sobre todo aquellos que estaban mencionando hace un momento que no están acá, pero en las instancias participan. Entonces tendríamos a ICBF, tendríamos al DILE, tendríamos a la subred, tendríamos a representantes de jardines infantiles, de ICBF, de los nuestros, ¿sí? Entonces creo que ese ejercicio también es muy importante para, digamos, hacer esa lectura y poderle dar esa robustez que se está buscando. Entonces, digamos que las instancias de participación son supremamente importantes. COLIA, el COLFA, el COLEP, todos los comités operativos que tenemos en la localidad, bueno, no todos, pero sí varios, nos pueden servir para eso, esos comités operativos. Y lo otro que me parece también muy importante y sobre todo si queremos definir este ejercicio, y por eso yo lo numeraba de pronto al principio,
en el tema de las instancias de participación es que esto haga parte de los planes de trabajo de la instancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo como Colia voy a retomar esto para que sea parte de mi plan de acción y va a estar para que, digamos, todos los que hacemos parte de la instancia sepamos que tenemos que generar unas acciones en torno a esto y sobre todo, qué vamos a estar haciendo durante todo el año para qué es lo que vamos a entregar nosotros en cuanto a información frente a lo que podríamos nosotros estar desarrollando. Digamos aquí como echando un poco de globos frente a lo que más o menos se está buscando. Y lo otro que me parece supremamente importante es que nosotros tenemos la unidad de apoyo técnico, ¿sí? La unidad de apoyo técnico, la UAT, recoge a todos los profesionales que lideran las políticas públicas en la localidad. ¿Eso qué implica? Es un día en el mes en donde todos nos reunimos, es un día en el mes, la UAT, Unidad de Apoyo Técnico. No, digamos que inicialmente participan son los líderes de las políticas públicas que están ahí y a partir de ahí podríamos estar hablando de dentro de los servicios que se desarrollan o las acciones que se quieren desarrollar o fortalecer, incluirlo dentro de las temáticas que podría tener. Obviamente estoy hablando sin consultar a la Secretaría Técnica de la OAT, pero pues está el espacio, están los líderes de las políticas públicas y también ahí podríamos ver cómo se podría articular una acción general, porque eso es lo otro, no hacerlo de manera disgregada, sino que tener un punto de encuentro, que en este caso podría ser más efectiva la UAT, para hablar con todos los líderes de política de lo local y las entidades, y con eso se puede trabajar, porque tenemos una particularidad y es que muchos profesionales que participan en esos comités operativos están en casi todos, repiten comité operativo. Entonces, si los encontramos en la UAT, ya estamos generalizando la información para todo el lado. Entonces, creo que podría ser una buena alternativa para también trabajar, no solamente la propuesta, sino que también para todo lo que se requiera para poder articular esas acciones que se requieren. Como lo decía la compañera, de todas formas, cualquier tipo de movilización requiere un rubro, ¿sí? Pero si contamos con la movilización de las entidades y los proyectos y las propuestas que ya tienen en el territorio, se suavizan ciertas cosas y ya el asunto se vuelve muy logístico y pues de conseguir unos elementos ya mucho más puntuales. Pero la UAT puede ser una buena estrategia también para podernos encontrar y hablar sobre este tema y poderlo posicionar. Muchas gracias. Tendría entonces el uso de la palabra integración. ¿Quieres intervenir algo más o ya te había el uso de la palabra? Con estas claridades que ya tenemos y lo dialogado con Jorge, pues y frente, digamos, a la acción, realmente integración y dentro de las acciones que se adelantan, van en el marco, digamos, de este proyecto, porque todo el tiempo desde los ejercicios se hacen prevención, entonces la viabilidad de este proyecto, que nos podamos aunar como servicios de integración social de infancia y adolescencia, y no solo infancia, sino, digamos, con los centros Crecer y todo eso, pues la viabilidad con el proyecto desde integración social está en total disposición. Sí. En temas de prevención, haciendo hincapié. Y de PAC. Préndelo, aquí abajo hay como una vocecita, como eso. Bueno. Básicamente, como IDEPAD, nosotros les podemos decir hoy que podemos garantizar el derecho a la participación. Vemos que son demasiadas instancias en la localidad, hay muchos espacios de participación. Nosotros tenemos una gerencia de instancias de participación en la cual pues nos aunaríamos para apoyar este acuerdo local que ustedes pretenden hacer, que me parece muy interesante porque lo que nosotros hacemos es, como les había informado, garantizamos el derecho a la participación y también fortalecemos todas estas instancias de participación, que son demasiadas instancias en la localidad, son más de 73 instancias de participación y veo que todas apuntan, la gran mayoría de las que han hablado ustedes hoy acá, apuntan al tema de prevención, de
del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, qué bueno sería que se hiciera esta actividad y pues IDEPAD garantizaría el derecho a la participación desde la gerencia de instancias de participación, porque nosotros tenemos una gerencia de instancias de participación. Además, qué bueno sería que todos habláramos en el mismo lenguaje y con un mismo, ojalá con el mismo plan de acción, porque lo que pues veo también, antes de trabajar en el IDEPAD, trabajé en la Personería de Bogotá 32 años y veo que tenemos muchas actividades y que bueno sería unirlas todas hacia la prevención del abuso sexual de niños, niñas y más en esta localidad de Engativá que se ha incrementado, y también decirles que también tenemos una particularidad que podemos revisar la política pública de infancia y adolescencia. En esta política se establecen una cantidad de mecanismos y además productos que se deben entregar. Sería bueno que miráramos también cómo va todos estos productos, la incidencia, si se está cumpliendo o no todo este tema. Para mí que sería muy importante revisar también estos temas y pues desde el IDEPAD pues nuevamente pues decirles que cuenten con el apoyo desde el IDEPAD para nosotros garantizar todo el derecho a la participación. Gracias. Es eso. Gracias. Señora María Imelda, me gustaría también que de pronto... ¿Milda? María Imelda. María Imelda, perdón. Sí. Sería bueno, de acuerdo a la solicitud o más bien a la sugerencia que nos hacían hace un momento del CLONA, para que usted por favor lo consulte en el IDEPAC, que me parece algo que sería muy bueno que pudiéramos incluir en el proyecto de acuerdo, y es el tema de que en las agendas de las instancias de participación ciudadana este tema sobre la mesa. Nosotros, cuando sacamos las instancias de participación que salen por medio de acuerdo local, cada instancia de participación realiza su propio reglamento para autorregularse y pues determinar cómo van a funcionar. Sin embargo, no sé si nosotros de pronto, de acuerdo a estas acciones afirmativas que queremos realizar, podríamos contemplar dentro del proyecto de acuerdo el tema de que dejemos como esta solicitud a las instancias de participación para que puedan abordar específicamente cada tema de estos. Entonces, sí, le agradecería que por favor revisara este tema desde el IDEPAC, desde instancias de participación, para que sepamos si esto podría ser viable o no, particularmente frente a este tema que me parecería muy bueno que lo pudiéramos dejar. No sé si la administración desea pronunciarse sobre algo más, Andrea. Pero sabes que básicamente, no sé si ustedes también radicaron esto directamente en el IDEPAD, porque este es un tema de gerencia, de instancias de participación. Entonces me gustaría, yo pertenezco a otra oficina, no soy de la gerencia de instancias de participación, pero sí me gustaría que quedara también radicado esta solicitud directamente en el IDEPAD, por favor. Nosotros vamos a enviar un alcance y vamos a radicarlo. Sin embargo, les recordamos a los funcionarios que se presentan el día de hoy que las solicitudes que se hagan aquí de forma verbal, cada funcionario debe remitirlas al área correspondiente de sus entidades para que le den respuesta a la corporación, considerando que pues estamos en este momento en un debate que pues digamos, si bien es cierto, no es de control político, pero sí estamos elaborando y revisando todo lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo para que ustedes lo tengan presente. Entonces, Andrea, tendrías el uso de la palabra. Bueno, Deilesa, respecto a lo que su merced nos habla de las actividades programadas para la alcaldía, yo me voy a comprometer a hablar con planeación para mirar cómo las podemos encauzar. ¿Sí? Claro, sin que genere pues un impacto fiscal. Entonces yo revisaría ese tema porque sé que nosotros manejamos varias actividades, pero con varios grupos etarios. Entonces eso sería lo ideal, que pudiéramos vincularlas de alguna manera, pues que no genere el impacto, pero sí poderlas gestionar dentro de la conmemoración para el Día Mundial para la Prevención de Abuso Sexual.
Pues teniendo en cuenta también que una de las misionalidades pues, que tiene la alcaldía es articular acciones con otras entidades pues, para poder llevar estos programas a cabo. Y no sé qué posibilidad hay de que se pueda realizar de pronto una mesa técnica donde estén ustedes, donde estemos las entidades, donde puedan participar de pronto también, como decía el compañero, padres de familia, que puedan aportarle a este acuerdo. ¿Sí? Y no, pues básicamente es eso. Igual, de todas maneras, también voy a mirar si puedo hacer una reunión con Aníbal, el jurídico de la JAL, para poder revisarlo pues más a fondo. Y pues mirar también cómo qué otras alternativas se les pueden dar y mirar qué otra parte del tema jurídico se le podría colocar para poderlo robustecer más. Listo, Andrea, perfecto. Entonces, no teniendo más usos de la palabra, le recordamos a las entidades que el compromiso del día de hoy, entonces sería que al interior de cada entidad, pues revisen qué otras entidades podríamos vincular a este proceso, si hay alguna normatividad que ustedes tengan al interior o incluso pues nacional, distrital, que podamos dejar aquí para robustecer un poco más el proyecto. Nosotros o bueno, yo tomé aquí atenta nota para que revisemos con la dilesa Lina, que está, digamos que liderando este proceso, podamos realizar una mesa técnica con estos ajustes. Entonces, les agradecería que esta información nos la lleguen al correo de la corporación lo más pronto posible para que podamos compilar toda la información y sentarnos nuevamente con ustedes y hacer esta mesa técnica para que podamos darle continuidad a este proyecto de acuerdo. Entonces, agotado el punto principal, Pili, siguiente punto. Quinto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios tiene el uso de la palabra el edil Cornelio. Le agradecemos a las entidades por su presencia el día de hoy en el recinto. Si desean, ya se pueden retirar. Presidente, gracias. Para convocar para el martes 18 de noviembre de 2025, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con el tema de, está invitado a tener para mirar el tema de los jóvenes estudiantes que son avalados y patrocinados con recursos de la alcaldía local y el conocimiento de cómo va ese proceso en terminando este semestre y comienzos del semestre entrante. Era eso, 9:30 de la mañana, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, el martes 18 de noviembre de 2025. Muchas gracias, edil Cornelio. Entonces, siendo las 10:23 de la mañana, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Feliz resto de día.